El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. El izquierdista Sánchez disputará la segunda vuelta de elecciones en Perú contra Fujimori. Trump considera seriamente convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos, según Fox. Migración Colombia deberá revelar ingresos, salidas y otros movimientos de Einstein y Maxwell en Colombia. Estados Unidos ha realizado 25 vuelos militares cerca de Cuba para recaudar inteligencia. México anuncia nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba. Estados Unidos se desenmarca de declaración de la ONU sobre migración. Queremos fomentar la remigración. Trump asegura que el alto al fuego de Estados Unidos con Irán está en cuidados intensivos. Aquí están las noticias, Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alto al fuego de un mes que acordó su país con Irán se encuentra en cuidados intensivos. En declaraciones a la prensa en el despacho Oval, Trump dijo que aunque el alto al fuego sigue vigente, es increíblemente débil. Horas antes, Irán expuso sus exigencias para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y reabrir el estrecho de Hormuz. Trump rechazó la propuesta calificándola de totalmente inaceptable y basura. Esmail Bagaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, respondió diciendo que las propuestas de Teherán eran responsables y generosas. La propuesta de Teherán incluye el fin inmediato de la guerra en todos los frentes, que cese el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes y garantías de que no habrá más ataques contra Irán, según la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim. Según reportes, también incluye una demanda de indemnización por los daños de guerra y hace hincapié en la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz. Trump criticó la propuesta y escribió el día domingo en Truth Social: acabo de leer la respuesta de los llamados representantes de Irán. No me gusta, totalmente inaceptable. En respuesta a los comentarios de Trump, Bagaei afirmó que Irán actuaría de cualquier forma necesaria para garantizar nuestros intereses. En declaraciones realizadas el lunes en el despacho Oval, Trump se refirió al alto al fuego entre ambos países, que ha respetado en gran medida desde abril a pesar de los ocasionales intercambios de disparos. Diría que el alto al fuego está conectado a un respirador artificial, cuando el médico entra y dice: señor, su ser querido tiene aproximadamente en un 1% de posibilidades de sobrevivir, dijo la prensa. Trump también dijo que los líderes iraníes eran gente muy deshonesta y añadió: miren, he tenido que tratar con ellos 4 o 5 veces, cambian de opinión. Esa basura que nos enviaron ni siquiera terminé de leerla, añadió. Trump también acusó a Irán de incumplir un acuerdo que permitía a Estados Unidos retirar sus reservas de uranio enriquecido. Insistió en que Irán nunca tendrá un arma nuclear. La agencia de noticias iraní Tasnim citó una fuente cercana al equipo negociador que afirmó: en la propuesta de Irán no hay nada que se refiera a aceptar la retirada de material nuclear enriquecido. Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas, declaró Netanyahu en una entrevista en el programa 60 Minutos de CBS. El medio estadounidense Axios informó de que el memorándum inicial de Estados Unidos, de una página y 14 puntos, incluye disposiciones como la suspensión del enriquecimiento nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones y el restablecimiento del libre tránsito por el estrecho de Hormuz. Citó a funcionarios estadounidenses y otras 2 fuentes, todas anónimas, que habían sido informadas sobre estas cuestiones. Según estas fuentes, muchos de los términos establecidos en el memorándum dependerían de que alcanzara un acuerdo indefinido. Irán ha seguido bloqueando el estrecho de Hormuz, lo que ha provocado un aumento de los precios mundiales del petróleo. Normalmente, alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo pasa por este estrecho. Washington. El secretario de Guerra Pete Hegseth anunció que el Pentágono investigará al senador demócrata Mark Kelly por supuestamente revelar información clasificada
cuando aún está abierto el proceso que se sigue contra él por participar en un video que el presidente Donald Trump y su entorno consideraron sedicioso. Kelly afirmó a la cadena CBS News que las reservas estadounidenses de misiles de crucero Tomahawk y otras armas se han reducido drásticamente durante la guerra con Irán, y advirtió que Estados Unidos quedaba expuesto ante cualquier confrontación futura con China, porque reponer ese armamento podría llevar años. La respuesta de Hetze llegó poco después a través de un mensaje en la red social X, donde acusó al senador de revelar detalles de una sesión informativa clasificada y adelantó que los abogados del Pentágono revisarán si Kelly violó su juramento de guardar secreto. Ahora está hablando por televisión de forma falsa y estúpida sobre una sesión informativa clasificada del Pentágono que recibió. ¿Acaso violó su juramento otra vez?, escribió el secretario de Guerra. Kelly, sin embargo, asegura que esa información procede de una intervención en el Senado del propio secretario de Guerra, en la que aseguró que se tardarían meses y años en reponer las armas que se están empleando en la guerra contra Irán. Este enfrentamiento abre un nuevo capítulo de tensiones tras meses de disputa entre la administración Trump y el senador demócrata, que comenzaron el pasado mes de noviembre, cuando el Departamento de Guerra abrió una investigación contra Kelly y otros congresistas por un video en el que se dirigían a un grupo de militares para asegurarles que no tenían obligación de obedecer órdenes ilegales. El clip se publicó en un contexto marcado por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en diversas ciudades estadounidenses y la destrucción sumaria de supuestas embarcaciones relacionadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, ambas acciones ordenadas por la Casa Blanca. Trump no tardó en reaccionar entonces, acusando a los congresistas de sedición y llegando a escribir en redes que este delito era castigable con la muerte, lo que empujó al Pentágono y al FBI a entrar en el asunto e investigarlo. En enero de 2026, el Departamento de Guerra dio un paso más y afirmó que estaba estudiando degradar el rango militar de Kelly y reducción de su pensión. La investigación se ha transformado en expedientes sancionadores que todavía siguen abiertos, mientras el senador ha llevado el caso a los tribunales federales por considerar inconstitucional la actuación del Pentágono. Kelly es considerado por medios estadounidenses como una de las figuras emergentes del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2028. Washington. Una fundación presentó una demanda contra el proyecto del presidente estadounidense Donald Trump de pintar de azul brillante el estanque reflectante junto al monumento a Lincoln, uno de sus varios intentos de remodelación en Washington. La demanda presentada por la Fundación Pasaje Cultural contra el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales busca detener el revestimiento del espejo de agua de la National Mall. El estanque reflectante de 610 metros es un importante monumento de Washington y fue construido entre 1922 y 1923. Trump ordenó que se vuelva a pavimentar y sea pintado de color azul bandera estadounidense para conmemorar el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Las obras que el magnate multimillonario del sector inmobiliario inspeccionó personalmente la semana pasada ya han comenzado. La acción presentada por la Fundación busca detenerlas. En su demanda, la organización sin fines de lucros afirmó que el color oscuro de la base de la piscina crea una extensa imagen en el espejo del monumento Lincoln y el monumento a Washington que millones de visitantes contemplan cada año. La oscura pila cromática de color gris no era algo incidental en el diseño, sostiene. Era el diseño. Naciones Unidas. Estados Unidos se desmarcó hoy de una declaración conjunta de la ONU que apuesta por mejorar las condiciones de los migrantes, con especial énfasis a mujeres y niños, y abogó por fomentar la remigración. Nuestro objetivo no es gestionar la migración, sino fomentar la remigración, aseguró en un comunicado el Departamento de Estado. El concepto de remigración, que define la expulsión masiva de inmigrantes y sus descendientes y está ligado con la teoría conspirativa del gran reemplazo, se asocia a los círculos más radicalizados de la extrema derecha europea. Cobró especialmente en las últimas campañas electorales de Alternativa para Alemania, pero también ha sido utilizada por otros líderes europeos.
Estados Unidos dijo que no respaldará la declaración de avance del 8 de mayo, adoptada en el Foro de Revisión de la Migración Internacional, FEMI, una reunión celebrada la semana pasada entre estos miembros y representantes de la sociedad civil en la Asamblea General de la ONU, para revisar los programas realizados sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. No hubo nada seguro, ordenado ni normal, afirmó el departamento tras acusar a la ONU y a sus socios de impulsar la inmigración masiva, que según dice, ha devastado a las comunidades estadounidenses. Washington no está adherido a este pacto no vinculante después de que Donald Trump lo rechazara durante su primer mandato. Abrir nuestras puertas a la migración masiva fue un grave error que amenaza la cohesión de nuestras sociedades y el futuro de nuestros pueblos, afirmó el departamento. Y añadió, Trump se centra en los intereses de los estadounidenses, no en los de los extranjeros ni en el de los burócratas globalistas. Estados Unidos no apoyará un proceso que imponga, de forma abierta o encubierta, directrices, normas o compromisos que limiten el derecho soberano y democrático del pueblo estadounidense a tomar decisiones en el mejor interés de nuestro país. Entre otras cosas, el documento adoptado durante el foro reclama rutas de migración más seguras y pide reforzar la protección de los niños y mujeres migrantes. Miami. El Servicio de Inmigración y Aduanas ICE de Estados Unidos pidió a las policías locales de Florida y Texas no divulgar información sobre su rol en las redadas migratorias, según una directriz reportada por los medios locales de Florida Trip y Tutcam B. True. La agencia migratoria envió correos electrónicos a autoridades que firmaron un acuerdo, el 287G, que permite a policías locales colaborar en operaciones migratorias para advertirles que la información obtenida mediante el convenio está bajo el control del ICE y no puede difundirse sin aprobación federal, según los medios. Los mensajes enviados entre el 19 de abril y el 5 de mayo piden a las autoridades locales consultar con el ICE antes de compartir información sobre su participación en operativos migratorios, ante consulta bajo la Ley de la Libertad de la Información, FOIA, y otras preguntas de los medios. Por favor, manténganlo en mente, particularmente en situaciones en las que pueda ocurrir la difusión de información, como referencia de prensa, comunicadores de prensa, recorridos en los medios, publicaciones en redes sociales y respuestas a peticiones de la FOIA, que establece el correo obtenido por los medios. En la práctica, el memorando podría impedir que las agencias respondan preguntas básicas sobre su participación en operativos migratorios, según de Florida Trib y Tutcam B. True, incluyendo cuántos oficiales locales actuaron en ciertas redadas. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no se arrepiente de haber retirado a su país de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en medio del brote del hantavirus que obligó a repatriar a 18 pasajeros del crucero MW Hondius a territorio estadounidense. Preguntado por la prensa en el despacho Oval si las circunstancias actuales le hacían repensar la salida de Estados Unidos del Organismo Sanitario Internacional, Trump respondió: no, me alegro. El presidente reiteró las críticas contra la OMS por la gestión de la pandemia de la COVID-19, alegadas por su administración para la retirada de Estados Unidos de la entidad, completada en enero pasado, tras iniciar el proceso un año antes. Le estábamos pagando $500 millones al año a la OMS, y es mucho dinero, aunque en el panorama general no es tanto, pero es mucho dinero, y no nos estaban tratando bien, estaban haciendo diagnósticos equivocados, se quejó Donald Trump. El estadounidense insistió en que el virus de la COVID-19 salió de Wuhan y afirmó sin pruebas de que los expertos de la OMS se negaron a decirlo porque estaban totalmente controlados por China. Nos dieron información completamente equivocada sobre la COVID-19. Estaban totalmente equivocados, remarcó. Sobre el brote del hantavirus, Trump indicó que espera que todo salga bien. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba, que enfrenta una grave crisis debido a un bloqueo petrolero de Estados Unidos.
Nos estamos orientando a otros apoyos humanitarios, señaló la gobernante izquierdista en su habitual rueda de prensa matutina, en la que aclaró que el cargamento no incluye petróleo. México ha enviado al menos 4 cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba desde febrero que suman más de 3.000 toneladas de insumos como leche, productos cárnicos, frijoles, arroz y artículos de higiene. Cuba, con 9,6 millones de habitantes, registra una fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas debido a los efectos combinados de décadas de mala gestión, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y el colapso del turismo. Expertos en la ONU consideraron la semana pasada que el bloqueo petrolero impuesto por Washington representa una privación energética de consecuencias graves para los derechos humanos comunista. Ciudad de México. El canciller mexicano Roberto Velasco Álvarez afirmó que México da un paso histórico en su relación con la Unión Europea, UE, después de que el Consejo Europeo autorizó la firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Provisional. Hoy celebramos la autorización del Consejo Europeo para firmar ambos instrumentos con la UE, señaló Velasco en X, donde sostuvo que México fortalece así su asociación estratégica con el bloque y abre nuevas oportunidades para el país. La Secretaría de Relaciones Exteriores también celebró la autorización del Consejo de la Unión Europea para la firma de ambos acuerdos y confirmó que se suscribirán durante la cumbre México-UE, prevista para el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México. Miami. Las Fuerzas Armadas estadounidenses han realizado al menos 25 vuelos militares cerca de Cuba para recaudar inteligencia, un proceso similar al que hicieron antes de atacar en Venezuela e Irán, según reportó con base en un análisis CNN, en una información de la plataforma Fleet Radar 24. La mayoría de los vuelos de la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, registrados desde el 4 de febrero, han ocurrido cerca de las 2 ciudades más grandes de la isla, La Habana y Santiago de Cuba, con algunos que han estado en un rango de 64 kilómetros de la costa, agregó el medio. Estas operaciones, detalló la nota informativa, se han realizado en su mayoría con aeronaves de patrullaje marítimo P-8A Poseidon, que están diseñadas para la vigilancia y el reconocimiento, mientras otras se han hecho con modelos RC-135B Rivet Joint, especializados en recolectar señales de inteligencia. También han utilizado drones MQ-4C Triton de gran altitud para labores de reconocimiento, indicó el reporte. Patrones similares en los que una elevada retórica de la administración Trump coincidió con un aumento en la visibilidad pública de los vuelos de vigilancia ocurrieron en el periodo previo a las operaciones militares de Estados Unidos, tanto en Venezuela como en Irán, apuntó CNN. Atención Quito, Ecuador. El expresidente del Ecuador, Lenín Moreno, negó haber recibido sobornos en el caso de Sinohydro y rechazó tener acuerdos con el actual gobierno de Daniel Noboa, según declaró la prensa tras el inicio de un juicio por presunto cohecho en el caso de Coca-Cola Sinclair. Moreno, quien comparece como acusado junto a otras 20 personas, entre ellas varios de sus familiares, afirmó que la Fiscalía no tiene una sola prueba de que haya recibido un centavo indebido por parte del Estado. Además, y en respuesta a los rumores de que su regreso a Quito el pasado miércoles se pactó con el actual gobierno, el exmandatario negó cualquier acuerdo con el ejecutivo de Daniel Noboa y aseguró que nunca ha hablado ni con él, ni con el presidente, ni con sus ministros. Lenín Moreno se sentó este lunes en el banquillo de la Corte Nacional de Justicia, acusado de un delito de cohecho, al haber recibido supuestamente sobornos de la empresa estatal china Sinohydro con la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando ejercía como vicepresidente de Rafael Correa. La Paz, Bolivia. El juicio contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presunta trata agravada de personas, quedó suspendido hasta que el exgobernante se presente ante la justicia o a la policía ejecute la orden de captura en su contra, después de que un tribunal lo declaró en rebeldía por no asistir al inicio del proceso judicial. El juicio quedó suspendido mientras comparezcan o se hagan comparecer por la fuerza pública
a los acusados, entre ellos Morales, declaró a los medios en la ciudad sureña de Tarají el fiscal del caso Luis Gutiérrez. La audiencia para el inicio del juicio contra Morales se instaló a las 8:30 hora local en Tarija, en ausencia del exmandatario y de sus abogados, por lo que el tribunal lo declaró en rebeldía y dictó órdenes de captura y arraigo que le impiden salir del país. Bogotá. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Migración Colombia entregar información relacionada con los movimientos migratorios en el país del fallecido pedófilo Jeffrey Epstein y su novia Ghislaine Maxwell, investigados en Estados Unidos por una red de explotación sexual de mujeres y menores de edad. La decisión se produjo tras una acción presentada por el periodista Juan Pablo Barrientos, luego de que la entidad negara en febrero pasado el acceso a esos datos, alegando razones de seguridad nacional y protección de información personal. Al estudiar el caso, el tribunal concluyó que Migración Colombiano explicó que de manera suficiente por qué revelar esa información representaría un riesgo real para la seguridad del país o para otros intereses protegidos por la ley. Por eso determinó que la negativa no estaba debidamente sustentada. En el fallo, los magistrados insistieron en que el acceso a la información pública debe ser regla y no la excepción. Además, señalaron que cuando una entidad decide reservar documentos o datos oficiales, está obligada a justificar de manera clara y específica las razones legales para hacerlo. El tribunal también resaltó que el caso tiene un evidente interés público debido a la dimensión internacional de las investigaciones contra Epstein y Maxwell, quienes durante años fueron señalados de reclutar y explotar sexualmente a cientos de mujeres, niñas y niños. La simple referencia a la seguridad nacional no es suficiente para negar información de interés público, señaló el alto tribunal al explicar que cualquier restricción se debe estar expresamente contemplada en la ley, sustentada con argumentos concretos. Washington. El presidente estadounidense Donald Trump dijo a un periodista de la cadena Fox que considera seriamente convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos. Según una publicación de X del presentador del medio John Roberts, el mandatario le ha asegurado en una llamada telefónica que está considerando seriamente convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos, ya que los venezolanos le aman. Por su parte, preguntado por medios venezolanos en La Haya respecto a estas declaraciones, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó que la anexión de su país a Estados Unidos sea una opción. Esto no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia, declaró. Rodríguez defendió la historia de Venezuela, construida por la gloria de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de Venezuela no una colonia, sino un país libre. La presidenta interina insistió en la cooperación con Washington tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado mes de enero, y destacó que Venezuela cuenta además con una de las reservas de crudos más grandes del mundo. Trump ha bromeado en varias ocasiones con postular a la presidencia de unas futuras elecciones del país latinoamericanos, al asegurar que obtendría un respaldo mayor que el de cualquier otra persona en la historia. ¡Qué horror! Lima. El candidato de izquierda a la presidencia del Perú, Roberto Sánchez, disputará la segunda vuelta de las elecciones del Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, con un ajustado margen sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, que se hace prácticamente irreversible al alcanzar el 99,68% del escrutinio. A falta de contabilizar un estimado de 60.000 votos, Keiko Fujimori se lleva el 17,17% de los votos válidos al sumar 2.867.517 apoyos, seguida en segundo lugar por Roberto Sánchez con el 12%, al obtener 2.003.902 sufragios, mientras que López Aliaga queda tercero con el 11,91%, al aglutinar 1.989.428 votos. La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 14.474 votos, lo que solo podría ser vertido si el ultraconservador se lleva una cuarta parte de los votos que faltan por contar y el izquierdista no incrementa su votación. Sin embargo, en la capital, Lima,
la única zona del Perú donde López Aliaga es el candidato más votado, con alrededor del 20% de los votos válidos. Apenas quedan por escrutar unos 16,000 votos. Atención Tegucigalpa. Una misión del Fondo Monetario Internacional, FMI, recomendó la aprobación de un nuevo tramo de $245 millones de la línea de crédito para Honduras, explicó el organismo en un comunicado. Tras una visita a Tegucigalpa, la misión recomendó al directorio del fondo aprobar este monto como parte del servicio ampliado del FMI y el servicio de crédito ampliado a 36 meses, negociando previamente con el país. El equipo y las autoridades coincidieron en que las políticas macroeconómicas se han mantenido prudentes y en que el desempeño del programa ha sido en general favorable, particularmente sólido en relación con las metas cuantitativas, explicó el comunicado. A pesar de la incertidumbre en torno al resultado de las elecciones del año pasado, la economía hondureña creció un 3,7% interanual en febrero y está bien posicionada para enfrentar un entorno externo más desafiante, señala el texto. Honduras ha aumentado sus reservas de divisas hasta en $11,600 millones gracias a un buen nivel de exportaciones y remesas. La respuesta al choque de los precios del petróleo ha buscado mantener la prudencia fiscal, elogiaron los expertos. Al mismo tiempo, el gobierno ha mantenido el esfuerzo en materia de gasto social. Honduras también ha mantenido un buen rumbo en materia de política monetaria, de reforma del sector energético y lucha contra la corrupción, destacaron. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.